Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día hoy y que estés preparado para mejorar tu español. Hoy tenemos a un invitado muy especial y vamos a estar aprendiendo sobre un recurso espectacular que te puede ayudar muchísimo a mejorar tu español. Hoy nos encontramos con Walter Freiberg, quien estuvo con nosotros en el episodio 375. Si no lo has escuchado, ve a escuchar el episodio 375, donde él nos estuvo dando tips para mejorar la pronunciación. Y estuvimos hablando de la importancia de trabajar en la pronunciación. Y hoy vamos a estar hablando sobre un método súper genial y divertido para mejorar tu español. Así que pon muchísima atención. Bienvenido una vez más, Walter. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Nate. Un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Un placer. Con mucho gusto. Sí, nos alegra que estés aquí de nuevo, Walter. Y para los que no recuerden quizás quién es Walter, pues te quiero contar un poquito sobre él. Él es un autor y coach de idiomas y también un coach profesional de Argentina, como ya habrán notado por su acento. También es conocido como Paco Ardit, que es el seudónimo que él usó para escribir la serie Spanish Novels. Spanish Novels es una serie que incluye 26 libros graduados para estudiantes de español. Y en su trabajo como coach, Walter acompaña a personas en sus transformaciones personales y profesionales en 5 idiomas: español, inglés, alemán, italiano y portugués. Walter también es el anfitrión del podcast Poder Aprender, donde él empodera a aprendedores de idiomas, hobbies y skills. Así que tenemos ante nosotros a una persona con mucha experiencia, con muchísimo para enseñar y compartir. Entonces esperamos que tú hoy puedas llevarte mucha información valiosa para tu español. Sí, la verdad, pues conocimos a Walter porque teníamos algunos estudiantes en comunes y pues ellos nos cuentan de Walter, de tus novelas. Y pues de hecho, en este viaje de Medellín, hace algunos meses teníamos un estudiante, se llama Richard Willis, un amigo de Nashville, Tennessee, donde vivimos. Él pues estaba contando sobre las novelas, dijo que yo leí todas las novelas, que me encantó todos. Y eso fue sin preguntar, solo como hablando de los métodos de cómo estás aprendiendo. Entonces sabemos que todo lo que Walter hace es muy bien. Más que todos los novelos de los que nuestros estudiantes han mencionado. Las novelas. Las novelas. Sí. Spanish Novels, una serie de la que vamos a hablar hoy y vamos a ver por qué es importante y de qué se trata. Pero bueno, Walter, cuéntanos antes de empezar rápidamente un poquito sobre ti. ¿De dónde eres, dónde creciste y cómo llegaste a esto de ser un coach de idiomas? ¿Y cómo desarrollaste la idea de crear esto de Spanish Novels? ¿Cómo surgió este proyecto? Les cuento que soy originalmente de Buenos Aires, Argentina. Hace 2 años vivo en Montevideo, Uruguay. Me mudé a Uruguay en el 2022 y durante mi adolescencia empecé a interesarme por los idiomas, especialmente por el inglés. Un poco más tarde, cuando tenía 24, 25 años, empecé a estudiar alemán y se me ocurrió que la lectura podía ser un buen método para empezar a practicar el idioma. Y encontré que había libros para niños que tal vez eran fáciles, aunque eran un poco aburridos, porque yo ya tenía más de 20 años.
Y un día encontré un libro facilitado para gente que aprende alemán que tenía oraciones simples y tramas e historias muy interesantes. Y esa fue la inspiración para empezar a escribir lo que serían las Spanish novels. Ok, perfecto. Y ya ahorita en un rato vamos a entrar más en detalle con eso, pero tú hablas mucho de la importancia de las lecturas de dificultad graduada. Y es que en esto de la serie Spanish Novels, precisamente tú hablas de que son 26 libros graduados. ¿A qué te refieres con eso de lecturas de dificultad graduada? A lo que me refiero con dificultad graduada es, hay gente que habla de esto del marco de referencia europeo A1, A2, B1, en B2, y ese es un criterio que yo incorporé en la serie y está adaptado a las novelas. Por darles un ejemplo, las lecturas en nivel A1 para principiantes son solamente en presente simple, usan el presente simple y tienen capítulos muy cortos, tienen oraciones muy cortas, usan también un vocabulario un poco más reducido. Entonces, la dificultad graduada tiene que ver con en los niveles para principiantes hay pocos tiempos verbales, hay un vocabulario más reducido y la extensión es más corta. Y con los niveles se va haciendo cada vez más complejo, se va desarrollando. Los capítulos del nivel A2 son un poco más largos, los del B1 son un poco más largos, y de forma gradual voy incorporando diferentes recursos, diferentes tiempos verbales, ese tipo de cosas. Interesante. Y la verdad, Walter, yo sé que yo te he dicho esto antes, pero no puedo creer que tú escribiste 26 novelas, porque esto es muchísimo. Esto es antes del tiempo de AI y ChatGPT y todo esto. Entonces, y Walter tampoco tiene 80 años. Yo sé que están escuchando este audio, pero él tiene más o menos la misma edad que yo. Entonces, es increíble todo el trabajo y todas las cosas que tú haces, solo una persona. Sí, yo también tengo curiosidad al respecto. ¿Tienes idea de cuántas horas te tomó escribir estas 26 novelas divididas por niveles de dificultad? La verdad es que no tengo un registro exacto, aunque con los últimos libros, en las últimas novelas, sí llevaba una especie de registro como de tracking y de traqueo, pero en los primeros la verdad es que no sé. Y una cosa también que quería decir con respecto a esto de las 26 novelas, mucha gente se sorprende y dice, wow, cuántas novelas, cuántos libros, te debe haber llevado muchísimo tiempo. Y tengo que aclarar que algunos títulos, los primeros libros, son muy cortos. Mm. Por ejemplo, los niveles A1, hay 5 libros, son 5 novelas A1, 5 novelas A2, 5 novelas B1, 5 novelas B2, 3 novelas C1 y 3 novelas C2. Y los títulos A1, para darles un ejemplo, tienen 80 capítulos, pero cada capítulo es una página y cada página tiene oraciones de un tamaño de fuente un poco más grande y son unas 6 u 8 oraciones. Entonces, no es tanto contenido. Y esto fue hecho por una decisión deliberada en servicio de los estudiantes del idioma, para hacérselos más fácil a ellos. Ujú. No, tiene sentido, claro. Para los principiantes, los primeros niveles, sería muy abrumador que hubiera mucha información y muchos tiempos. Y me parece muy inteligente la forma como lo desarrollaste, ¿no? Que para los primeros niveles te enfocas en los tiempos más fáciles y más utilizados para que ellos se acostumbren y ya luego le vas agregando más. Pero igual, puedo notar que fue mucho trabajo de planeación y organización, entonces súper bien. Me imagino que de verdad los estudiantes ven el resultado después de pasar por todos estos libros. Pero tú hablas mucho de la importancia del input comprensible, o sea, leer y escuchar en el aprendizaje del español. ¿Por qué es importante leer y escuchar? Me parece que es importante esto del consumo de input, poder leer contenido, poder escuchar contenido, porque nos conecta con la realidad del idioma. Y esto es algo muy útil con contenido de ficción, con historias.
Cuando leemos historias, vamos a leer seguramente pasajes en los que hay diálogos, vamos a leer también descripciones de lugares o de situaciones. Y eso nos permite conectarnos a una experiencia más cercana a lo que vamos a encontrar en el día a día con el idioma. Y también otro punto importante, en mi opinión, para dedicar atención a la lectura y a la escucha, es que cuando leemos y cuando escuchamos bastante, estamos creando un repertorio de frases y de vocabulario en nuestra mente. Y ese vocabulario pasivo luego lo vamos a ir activando con la conversación. Yo veo muchas veces que tal vez los estudiantes se enfocan demasiado en directamente hablar y tal vez no tienen en su mente las frases o las palabras que necesitan por no haber consumido suficiente contenido. Claro, claro. Ese input de lectura y escucha es súper importante, como lo dices. Y es verdad, a veces hay estudiantes que dicen, yo no necesito leer o estudiar gramática, yo solo voy a empezar a escuchar y hablar. Pero no, o sea, todos los procesos son importantes y es importante trabajar en todas las áreas. Todo lo que nos acaba de mencionar Walter son las ventajas de practicar la lectura y la escucha. Y una muy buena forma de hacerlo es con cuentos o novelas. Y bueno, ¿qué procesos recomiendas tú para los estudiantes en cuanto a esto de leer y escuchar? ¿Cómo pueden obtener ese input? Digamos una lista corta que nos puedas dar de cosas específicas para hacer. En primer lugar, el primer consejo es seguir nuestros intereses personales. Resulta también que en la práctica hay veces que puede ser un poco más difícil poder hacer coincidir que estén al mismo tiempo nuestro interés personal con la dificultad adecuada. Hoy en día hay herramientas como ChatGPT y otro tipo de inteligencias artificiales que pueden ser muy útiles para esto. Si una persona tiene preferencia por la lectura de novelas y le gusta la ficción, los cuentos, creo que contenido como Spanish novels o hay otras series también similares en el mercado pueden ser útiles para personas que tienen esa preferencia. Y observar también qué tipo de formato le gusta, si es en papel, si es en ebook, si es en audiolibro. Sé que hay personas que sienten una preferencia muy fuerte por el papel y que no quieren saber nada con los ebooks o que ya están cansadas de las pantallas. Entonces, me parece que es una opción válida. A veces también puede ser conseguir un PDF e imprimirlo. No hace falta que sea un paperback o un libro de rústica, ¿no? Claro. Y ya una vez tú tengas ese material que elegiste para leer, puedes leer y escuchar al mismo tiempo, ¿cierto? Porque hay muchos audiobooks que ya sea en papel o en formato digital, te dan pues la forma escrita y trae el audio, entonces puedes leer y escuchar al mismo tiempo. O puedes también leer solamente si sientes que te distraes, puedes enfocarte en leer y en tratar de identificar nuevas palabras, expresiones o identificar estructuras gramaticales. O luego puedes probar también solo con escuchar, ¿sí? O estar pendiente de tratar de encontrar frases que puedas implementar en tu vida diaria, ¿sí? Pero hay mucho que tú puedes hacer con el material escrito. Puedes definitivamente obtener nuevo vocabulario, expresiones y, como lo dije antes, ver la gramática y puedes poner todo esto, de hecho, en una aplicación de flashcards. Muchos de nuestros estudiantes hacen eso con el material que utilizan para leer. Hacen el proceso de pescar nuevas palabras, expresiones y ponen todo esto en flashcards. De hecho, Nate, hay una aplicación que tú siempre utilizas, ¿no? Que es Anki y que tú la utilizabas cuando estabas al principio aprendiendo español. Cuéntanos un poquito sobre eso, por qué es buena esta aplicación y el hecho de leer y extraer palabras y expresiones y guardarlas. Bueno, este app Anki es muy bueno, pues me gusta mucho porque yo sé que todos tienen tu celular todo el tiempo, entonces quizás tú puedes dejar de usar Facebook o Instagram o Twitter y usa este app. Pues quita esto por un rato y pon en este Anki app
Y lo bueno de Anki es que ellos tienen paquetes que ya son parte de Anki que otras personas ya han creado. Entonces tú también puedes crear tus flashcards, pero si tú eres flojo como yo, pues tú puedes descargar un paquete de flashcards de otras personas. Y lo importante es usar los flashcards trate de usar un foto o con las frases completos también, ¿no? Porque no solo la palabra como qué significa madera o qué significa leer y después ver la palabra. No, usa o aprende la palabra en contexto y también con la imagen. Y bueno, la última cosa de Anki, de mencionar, lo bueno es tú puedes poner los flashcards que ya aprendiste y también los que todavía no conoces para que este app muestra los que no conoces bien. Entonces es un muy buen sistema de aprender cada flashcard a memoria. Uh-huh. Aprenderla de memoria. De memoria, gracias. Sí, esto es algo que puedes implementar con esta herramienta de la lectura. Anki me parece un sistema genial y lo súper recomiendo también. Está buenísimo, lo he usado y agradezco esta idea de Nate de reemplazar Facebook por Anki, especialmente en el celular. También me gustó mucho la expresión de pescar vocabulario, nunca la había escuchado. Pescar vocabulario, pescar oraciones. Yo lo conocía en inglés como sentence mining, como mine to mine, pero nunca lo había escuchado como pescar y voy a usar ahora esa palabra en adelante. Gracias. Sí, yo no sé yo de dónde saqué eso, pero hace tiempo que le digo a los estudiantes, pesquen palabras, como like go fishing for words, ¿no? Pesquen palabras y expresiones, y es que un libro, una novela es espectacular para eso. Yo cuando estaba aprendiendo inglés hacía exactamente eso, buscaba libros, cuentos, novelas, artículos y leía solamente y me enfocaba en buscar palabras nuevas, en pescar palabras nuevas, o si tenía el audio, luego leía de nuevo y escuchaba el audio, que es lo que estamos hablando hoy, la importancia de ese input de lectura y escucha, que es diferente a ver videos, ¿no? Hay muchos estudiantes que tal vez no les gusta mucho leer y prefieren ver videos de YouTube o ver películas, ver series. Eso está bien, si es tu preferencia, está bien, pero créeme que puedes obtener mucho cuando lees y quitas todo el ruido y te enfocas en ver lo que está escrito y puedes leer en voz alta o puedes leer en tu mente. Y a propósito de eso, una pregunta para ti, Walter. ¿Qué diferencias hay entre practicar con novelas, por ejemplo, con las novelas escritas por ti, a practicar con videos en YouTube? En mi opinión, practicar con videos puede ser una forma más efectiva de empezar. Tal vez suena extraño y suena en contra de mi producto y al mismo tiempo esto es algo que yo he descubierto en los últimos años y también he experimentado en mi propio aprendizaje. Por ejemplo, en este momento yo aprendo tailandés y mi método de aprendizaje no quiere decir que sea el mejor, y es un método también que han usado personas que han alcanzado un buen nivel. Está más enfocado en el desarrollo de la comprensión auditiva. Entonces, en mi opinión, puede ser muy buena idea para desarrollar una mayor comprensión auditiva, que es una habilidad clave para la conversación. Yo siempre digo, en la conversación hay dos partes, está poder escuchar y entender a la otra persona y poder hablar. No hay que olvidarse del poder entender lo que escucho. Por eso yo creo que practicar con videos, especialmente videos que no tienen subtítulos, da esa ventaja de desarrollar la comprensión auditiva en español. Y hay también videos en dificultad graduada, hay videos sencillos, están los episodios de Españolistos con video en YouTube y tanto otro contenido que es accesible para quienes están aprendiendo el idioma. Uh-huh. Claro, hay ventajas en todo, ¿no? Aprender con videos tiene sus ventajas, aprender leyendo también las tiene, y es por eso que yo siempre les recomiendo hagan un poco de todo. Es importante que hagas un poco de todo, ¿sí?
Leer tiene sus ventajas, escuchar las tiene. Y bueno, Walter, quiero que nos hables un poco más sobre esto de tu producto, lo que tú desarrollaste de las Spanish novels. Sí, Walter, dinos, ¿hace cuánto empezaste a crear estos libros? Y me imagino que no estabas pensando en 26 en el principio, ¿cierto? Es cierto, el primer libro lo escribí en el 2012 y lo publiqué al final del año. Aunque parezca extraño, me llevó varios meses completar ese libro y publicarlo en Amazon. Siempre el primero suele ser el más difícil y el más desafiante. Me llevó muchos meses poder animarme a dar ese paso. Y el último lo publiqué creo que en el 2017, si no me equivoco, 2016 o 2017. Entonces fueron escritos entre el 2012 y el 2017. Y luego de eso estuvo la producción de los audiolibros. Ok, y bueno, yo sé que tienes una variedad de géneros en esto de las Spanish novels. Háblanos un poco más como tal de esta serie de Spanish novels. ¿Qué géneros contienen y más o menos de qué tratan las historias? Géneros hay muchos y son muy variados. Hay historias que son de suspenso, que tienen cosas como de thriller. Hay historias que son un poco más ligeras, como con elementos de comedia. Hay historias más románticas. Hay un poco de todo. Y las ubicaciones también varían. Hay en Argentina, hay historias que hay una que está en Chile, otra que está en Colombia, algunas en Colombia, en España, en México. Mi intención con esta variedad fue también abrir la paleta de opciones del español y con los géneros especialmente, también ofrecerle a la gente una variedad y no encasillarme solamente en son todos policiales. Hay varios que son policiales y son las más populares esas en general, pero hay un poco de todo. Ok, perfecto. Y Walter, en los libros, ¿se puedes ver traducciones o vocabulario o preguntas o no están los libros? Es solo las novelas. Gracias por la pregunta y la respuesta es que no hay traducciones. Lo que sí ofrezco al inicio es un diccionario de Kindle, por ejemplo, para la gente que compra el libro en Amazon o que tiene el ebook, un diccionario español-inglés. Y yo en general recomiendo intentar leerlos sin hacer un uso excesivo del diccionario y sin recurrir a ese tipo de cosas. En mis libros tampoco hay listas de vocabularios, tampoco hay preguntas. Hay algunos ejercicios online que están fuera del libro. Y esto fue una decisión intencional. Hay gente que tal vez opina que los libros están incompletos o que serían mejores si tuvieran traducciones y si tuvieran resúmenes. La verdad es que desde mi punto de vista hay ventajas en que solamente esté en español y siguiendo un poco esta línea de la inmersión y mantenerlo en ese idioma nada más. Ujú. Sí, claro, es que la idea es que precisamente tú te adaptes al idioma y que trates de entender el significado de las palabras a través del contexto. Y esto precisamente es lo que puedes lograr con esta serie de Spanish novels. Así que definitivamente a ti que nos escuchas, te recomendamos que obtengas esta serie de historias, de novelas. De verdad, sabemos que te van a ayudar muchísimo. Como Nate lo dijo al principio, nos conocimos con Walter porque varios de nuestros estudiantes de nuestro curso de español en diferentes ocasiones nos mencionaron estas Spanish novels y nos decían que les ayudaron muchísimo, que aprendieron mucho vocabulario de forma divertida, que se divertían leyendo. Entonces, así fue como supimos de Walter y luego nos dimos cuenta de que en efecto es un recurso muy, muy bueno. Así que te lo recomendamos. En la descripción de este podcast hay un link. Ahí tú puedes dar clic y allá puedes ir a comprar estas Spanish novels y leer más al respecto. Tú vas a obtener 10% de descuento si utilizas el cupón PARCERO. PARCERO. Parcero, que como ya has de saberlo, significa amigo. Es un slang para amigo en Colombia. Así que ya que tú eres nuestro estudiante, oyente y amigo, te vamos a dar un 10% de descuento. Ve al link en la descripción
da clic y cuando vayas a pagar solo escribes parcero. Pero bueno, tenemos otras preguntas más para Walter para que tú escuches un poco más sobre estas Spanish novels. Bueno, yo tengo esta pregunta también, esto que estaba pensando, porque yo conozco a alguien muy cercano mío, quizás es yo, que sufre tratando de leer libros. Yo creo que cada año de mi vida ha sido un poquito más difícil leer un libro. No sé, quizás cada año hay más distracciones en los celulares, en las redes, noticias siempre. Bueno, para mí deportes también, trabajo. Entonces, quería preguntar, Walter, si tú tienes recomendaciones para nosotros o las personas hoy en día que viven muy ocupados para que ellos puedan seguir leyendo libros, porque todos saben que, pues, está bien ver Netflix y todo eso, pero todos saben que leer es un hábito muy bueno para tu vida. Pero antes de que Walter responda, quiero clarificar algo, y esto ya lo he dicho en el podcast antes. A mí hoy en día se me dificulta leer porque vivo muy ocupada y como que no saco el tiempo. Y es algo que no desarrollé, no es como una pasión que desarrollé. Pero sí les tengo que decir, y ya se los he dicho antes en un episodio que hice sobre mi proceso de aprendizaje con el inglés, que cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo precisamente sí leía. Yo leía para ayudarme a aprender el idioma y créanme que fue una de las cosas que más me ayudó. Por eso yo sé que funciona el leer un libro y buscar las palabras, las expresiones y las estructuras gramaticales. Ese fue el tiempo en mi vida en que yo más leí libros y de verdad que me ayudó a mejorar mi inglés. Ahora sí te escuchamos, Walter. Bueno, gracias por tu defensa, Andrea. No, porque es que no quiero que, que los estudiantes piensen, uy, pero están recomendando leer y ustedes no leen. Sí, yo en mi vida en general no leo como por placer, sí, ustedes lo saben. Pero yo se los recomiendo para aprender un idioma y lo hice y me funcionó. Entonces, sí les doy ejemplo con eso, sí es verdad que me funcionó. Ahora sí, Walter, te escuchamos. Me encanta esta pregunta y es un tema también del que suelo hablar bastante en mi podcast, en Poder Aprender. Y creo que esta pregunta, Nate no lo especificó, no entendí bien o no me quedó claro si te referías a leer en español o en un idioma que aprendemos o leer también en nuestro idioma nativo. No, leer en general. Leer en general, Ok. pues también leer en español es difícil porque requiere tiempo, pero más que todo el hábito de leer. Y si lees, pues obviamente es bueno si puedes leer en el idioma de lo que estás aprendiendo. En mi opinión, la lectura es un gusto aprendido. Es como con las comidas. Tenemos que probar diferentes cosas. A veces decimos, no, eso no me gusta. Y tal vez no lo probé y no le di una oportunidad. En mi caso en particular, yo tal vez terminé escribiendo estas Spanish novels porque empecé a leer durante la adolescencia. Durante mi adolescencia leí mucha ficción. Después empecé a leer no ficción. Y para mí, al igual que para Andrea, la lectura tuvo un papel muy importante en mi aprendizaje de inglés. Y es curioso porque con el inglés leí más que nada no ficción. Leía blogs de desarrollo personal, también de emprendimientos online. Y luego con otros idiomas, sí. Cuando empecé a estudiar alemán, la ficción fue importante. Cuando estudié italiano también. Y con otros idiomas también tuvo un papel importante. Tal vez, yo sé que hoy en día el tiempo de la lectura o los libros compite con las redes sociales y con otro tipo de lectura de formato muy corto. Estamos acostumbrados a leer posteos o captions o descripciones de post en vez de libros. A mí en particular lo que me funciona es crear un momento en el día y también tener los elementos. Por ejemplo, en mi mesa de luz yo tengo libro de papel y también tengo un lector digital muy lindo que también representa una inversión que yo hice en su momento. Y cuando lo veo, digo, esto lo pagué bastante caro, más vale usarlo. Y durante la noche tengo un momento de lectura. Hay gente que lo hace a la mañana. Entonces, creo que los momentos que suelen funcionar para mucha gente es al comienzo del día, apenas empezamos, que puede ser leer algunas páginas, 5 páginas para empezar, o justo antes de irnos a dormir.
Sí, me gusta mucho este consejo. Y bueno, eso es lo que trato de hacer, pero a veces es difícil dejar el celular después de levantarse o antes de dormir. Ujú. Sí, yo creo que obviamente es más difícil o fácil para cada persona de acuerdo a si ya tienen el hábito de la lectura. Pero lo que queremos que entiendas hoy y que sepas que es un hecho es que cuando tú lees en el idioma que estás aprendiendo, créeme que esto te ayuda muchísimo. Así que si ya te gusta leer, implementa leer libros en español. Si no tienes el hábito de leer, fórzate a empezar a leer solo 2 páginas en la mañana o 2 páginas antes de dormir. Yo te soy sincera y te digo, por mi cultura o mi familia, no sé, a mí no me leían cuentos de pequeña, a mí realmente no me inculcaron el amor por la lectura, pero yo me forcé por desarrollarlo como a los 15 años, entre los 15 y 20, yo digo esos 5 años de mi vida, yo me forcé por el inglés. Y interesante, Walter, que yo también empecé a leer ficción en inglés e historia en inglés. Y me interesó muchísimo y eso me ayudó muchísimo. Y durante ese tiempo lo hice porque lo necesitaba por el idioma. Así que tú que estás aprendiendo español, te invito a que si no tienes algo para leer en español, si en este momento no cuentas con un recurso, prueba estas Spanish novels, como lo decía Walter, son diferentes géneros, son interesantes, divertidas, te van a gustar, no son tan largas también para que empieces con este ritmo de lectura. Bueno, Walter, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por haberme invitado y por haber compartido este tiempo juntos. Y para quienes quieran ver esto de las Spanish Novels, los invito a ir a SpanishNovels.net. SpanishNovels.net. Ahí van a encontrar diferentes bundle packs que incluyen ebooks y audiobooks y tienen opciones para bundles de principiante, otro para intermedio, otro para avanzados y también uno que incluye todas las 26 Spanish Novels en ebook y en audiobook. Como decía Andrea, hay un cupón de descuento del 10% para cualquiera de los bundle packs. SpanishNovels.net. Encuentras todos los paquetes por niveles de estas novelas. Puedes obtener cualquiera de ellos con un 10%. Recuerda, escribe parcero en el discount code. Escribe parcero para que obtengas un 10% en cualquiera de estas Spanish Novels. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listos les dice chao, chao y hasta la próxima.